pensador alemán, fundamentalmente anticristiano y sobre todo anticatólico. Porque en su libro que escribió en 1890 más o menos, que se llama El Anticristo, él se lanza a combatir a los sacerdotes. Yo creo que es el único libro de Nietzsche donde realmente su objetivo es destruir la idea que uno tiene del sacerdote. En la época de Nietzsche no habían violaciones a los niños, como hay y se ha descubierto últimamente. Él es antisacerdote porque él considera de que el sacerdote es el que tiene las llaves del reino. Desde el nacimiento hasta la muerte, el sacerdote y también la confesión es una de las llaves del reino de Dios. Según Nietzsche, el sacerdote controla a la comunidad. ¿No? Es interesante la idea de Nietzsche. Y yo creo que nosotros en estas charlas no nos vamos a tirar contra Nietzsche, porque Nietzsche es anticatólico, porque Nietzsche está contra los sacerdotes, está contra Jesús en la cruz, etc. Es su problema de él. Él no cree. Bueno, pues, no hay como, ni en su época, peor ahorita en la época, decirle que él sea católico y que cree en el sacerdote. Él simplemente no cree. Porque la creencia es un problema, yo diría, comunitario, pero también es un problema personal. Si yo creo en Jesús, es mi problema. Y nadie puede hacerme cambiar de la noche a la mañana. En el caso mío, por ejemplo, mis compañeros, cuando yo tenía 14 años, querían de que yo sea católico. Y me querían llevar a la fuerza a la Juventud Estudiantil Católica que dirigía el padre Francisco Amil. Y yo no quería ir. Y yo le decía a mis compañeros, yo no quiero ser católico. Y me llevaron 3 veces a la JEP. Y a la tercera vez, el padre Amil me dijo, ¿por qué no lees este libro, que me acuerdo bien su nombre, El joven de carácter, de Tiamertot? Era un obispo húngaro. Y leyendo yo la vida de Jesús en comparación con la vida de Julio César, me convertí al catolicismo hasta el día de hoy. Pero ese es el problema mío. Y Nietzsche no es quien me va a hacer cambiar. Ahora, yo pienso que las charlas que vamos a dar tienen por finalidad no centrarnos en su anticatolicismo, sino tenemos que partir de un libro que es básico en este señor Nietzsche, que se llama El nacimiento de la tragedia. Una de las cosas interesantes que tiene Nietzsche en El nacimiento de la tragedia es que él condensa, resume la tragedia griega, que es amplia y que es profunda, a 2 personajes: Apolo por un lado y a Dionisio por el otro. Pero en realidad la tragedia griega es mucho más amplia que esos 2 personajes. Es la primera crítica a Nietzsche. Por ejemplo, una de las cosas
de la tragedia griega es, por ejemplo, Prometeo encadenado, ¿no? Que Nietzsche no se preocupa de él, digamos, en el nacimiento de la tragedia. Pero Esquilo lanzó en su tragedia griega, lanzó un personaje que ha sido importante, Prometeo encadenado. Ahora, es importante para mí, por ejemplo, Prometeo encadenado, que no lo menciona, que no se preocupa Nietzsche en su libro Nacimiento de la Tragedia, porque está como figura central en un gran libro que para mí es increíblemente bueno, es La Prometeida o las Oceánides de don Fran Tamayo. Don Fran Tamayo, un hombre del altiplano, que de pronto se convierte en el divulgador de la tragedia griega. Y resulta que don Fran Tamayo tiene una figura interesante, La Prometeida o las Oceánides. Y uno de los personajes de don Fran Tamayo es Prometeo encadenado. Ahora, pero don Fran Tamayo, leyendo a Nietzsche y leyendo el nacimiento de la tragedia de Nietzsche, él vio que habían dos personajes, Apolo y Dionisio. Apolo es el dios de la luz, el dios de la armonía, el dios de la medida, el dios que no quiere los excesos. Y Dionisio, que es el dios de la música, el dios de la danza, el dios, como dicen en francés, de la licencia sexual, de una libertad ilimitada de sensualidad. Y resulta que don Fran Tamayo, en la página 94 de La Prometeida o las Oceánides, él dice: que el problema trágico es bifronte, dice, que tiene dos caras. Y dice don Fran Tamayo: el juego es doble. Por un lado está Apolo, y que es la luminosidad, y por el otro lado está Ares o Marte, el dios de la llama, el dios de la guerra. Y cuando yo leo la página 94 de La Prometeida o las Oceánides de don Fran Tamayo, yo inmediatamente voy al nacimiento de la tragedia de Nietzsche y me encuentro que Nietzsche tiene una realidad bifronte, no Apolo, Ares o Marte, sino Apolo y Dionisio. Esa sería la primera charlita introductiva de Nietzsche.